dentro de la célula. Y con un voltímetro podemos observar lo que viene siendo para, bueno, más bien para que se pueda producir este potencial de acción, ¿no? Primero tenemos a lo que viene siendo la primera fase, que es un potencial de membrana en reposo, que nos quiere decir que es un estado en el cual se encuentra sin actividad, de la cual la membrana está dada por una diferencia de potencial, la cual esta es polarizada. ¿Qué nos quiere decir que es polarizada? Que simplemente va a producir polos negativos, polos neutros y también, por supuesto, polos positivos. También este potencial de membrana en reposo se le considera también, o es también llamado, ¿no?, la fuerza de fuerza electromotriz, en la que aquí son producidas por canales de sodio y también lo que viene siendo la bomba de ATP pasa y la de sodio y la de potasio. Bueno, luego de este proceso, de esta fase, viene una fase que se le llama despolarización, que la despolarización es simplemente cuando un voltaje negativo pasa a un voltaje positivo, obviamente pasa por un voltaje neutro, y es la pérdida del potencial de membrana, ¿no? Entonces simplemente ahí existe una negatividad de esto. Entonces aquí, debido a que a esto son añadidos o ingresan lo que viene siendo los sodios, ¿no? Ingresa el sodio por ¿y por qué inicia? Porque pues, simplemente ingresan lo que vienen siendo los canales rápidos, ¿no?, de sodio. También existe un potencial que se da dado entre estos dos, que es un potencial de membrana en reposo y un potencial de membrana, perdón, un potencial de una despolarización. Entonces aquí existe un potencial umbral, que en este potencial umbral simplemente es un voltaje, esto nos va a dar un voltaje para que se puedan activar estos canales de sodio, ¿no? Es aquel voltaje que simplemente va a activar canales de sodio para que éste pueda producir esa despolarización que más adelante obviamente va a seguir otra fase para que esto pueda ser producido a lo que viene siendo un potencial de acción. Bien, pues hola a todos. Retomando el tema de las fases del potencial de acción, siguiendo con lo que había comentado anteriormente mi compañero, ya vimos lo que es la primera fase, que es la fase de reposo, donde pues la célula se encuentra en una inactividad y pues recibe un estímulo, lo cual lo hace pasando a la siguiente fase, que es la despolarización. Al recibir ese estímulo, deja el reposo, que es negativo, y pasa a positivo. Para que comprendan mejor, vamos a verlo con unas imágenes. Bueno, aquí podemos ver una parte del mapa que pues ya vimos la primera, y repito con anterioridad, la fase de reposo. Se encuentra polarizado en parte negativa y no tiene ninguna actividad. Después de eso pasa a la parte de despolarización, que recibe un estímulo y pasa de negativo a positivo. Eso hace que pues si pasa de negativo a neutro, y si del neutro pasa más allá del cero, se considera que hay una sobreexcitación. Después de eso, ya que llega a un punto donde tenga su máxima potencia, lo que después va a suceder va a la siguiente fase, que es la fase de repolarización, donde de su punto máximo vuelve al reposo. Y aún volviendo al reposo, va más allá de lo negativo que estaba, pasa a mucho más negativo, hay una hiperpolarización. Para comprenderlo mejor, aquí podemos ver que desde un inicio se encuentra en una fase de reposo, por lo cual aquí es una. Después recibe un estímulo, lo cual hace que pase de negativo a neutro a positivo.
En este paso del reposo a la despolarización, hay un pequeño cambio que en esa parte del cambio del estímulo se conoce como el umbral de estimulación. Como veremos aquí de reposo, hay un cambio. Esta parte del cambio que hay se considera como el umbral. Ya aquí pasamos a la despolarización, que es de negativo pasa a neutro, positivo. En este pico de potencia de acción se considera como sobreexcitación, que ya había mencionado anteriormente. Ya que llega a lo máximo, lo que le queda es volver a la normalidad, lo cual es la tercera fase, que es la repolarización. ¿Mm? De igual forma, como había mencionado, después de volver a la normalidad y va más allá, o sea, de los 70 va más allá, decir aquí unos menos 90, hay una hiperpolarización. Este proceso pasa muy rápido, por lo cual aquí se tienen estos estímulos como milivoltios y en tiempo son en milisegundos. Este proceso se lleva a cabo en casi todas las células del cuerpo, en sistemas nerviosos, musculares, en el cardíaco, entre otros. Viendo un ejemplo, podemos hablar con lo que viene siendo la bomba de sodio-potasio, que esta bomba es una bomba electrógena, lo cual hace que sin esta bomba nuestro cuerpo se hincharía hasta explotar, por lo cual mantiene el volumen de celular normal. Viéndolo aquí podemos ver el exterior e interior de la membrana celular. En el exterior, bueno, aquí en los hexágonos naranjas vienen siendo los sodios y aquí las bolitas amarillas vienen siendo los potasios. Aquí, ¿qué sucede con la bomba de sodio y potasio? Lo que viene sucediendo es que salen 3 sodios y entran 2 potasios. El sodio aquí se está considerando como negativo y el potasio como positivo. Aquí veremos que tendremos en cuenta que el sodio está dentro y el potasio está afuera. Ese es como que el estado de reposo. Después, ¿qué sucede? Hay un estímulo, lo cual hace que se abran aquí en los canales. Después de esos canales sale el sodio, lo cual está perdiendo carga negativa, el interior. Y entra el potasio, lo cual hace que se vuelva positivo. Eso, ese, eso que sale y entra, las cargas cambian y hace que de negativo pase a positivo, o sea que haya una despolarización. Después de que salgan 3 sodios y entren 2 potasios, se cierran y todo este proceso pasa a la repolarización, lo que vuelve a la normalidad, que vuelve a estar más negativo por dentro y positivo por fuera. Bueno, esto haciendo un pequeño resumen. Las fases de acción se dividen entre 3. La primera, la fase de reposo, que está polarizado. Después que ocurre una estimulación, pasa a la despolarización. Y si cuando llega a su punto máximo y es más positivo de lo común, hay una sobreexcitación. Después de que llega a su punto máximo, baja a la normalidad, que lo viene siendo como el reposo. Y eso se conoce como la repolarización. Aún bajando más de lo que ya estaba cuando inició, hay una hiperpolarización. Y eso se conoce como el potencial de acción. Y eso. Buenas tardes, soy Juliana Torres. Voy a hablar sobre los canales de sodio y potasio activados por voltaje en el potencial de acción.
Los canales de sodio pueden ser activos e inactivos y los canales de potasio solo pueden ser activos. Para empezar, lo intercelular va a tener un potencial negativo y en lo extracelular va a haber un exceso de sodios. O sea, aquí se va a encontrar mayormente el sodio y aquí el potasio. Cuando en lo intercelular recibe un impulso nervioso, este empieza a perder esa negatividad, empieza a perderla, entonces hace que las compuertas de sus canales se empiecen a abrir. Cuando esto sucede, lo que está aquí afuera, que es el sodio, va a empezar a ingresar a lo intercelular. Esto va a ocurrir excesivamente, o sea, el sodio va a entrar y entrar y entrar. Y esto ocurre en milisegundos realmente, o sea, no tarda mucho, es muy rápido el proceso que excesivamente entra el sodio al intercelular. Para que ocurra un balance, un cierto balance, ya que el potencial de membrana se vuelve positivo al exceso de sodio. Para que esto ocurra van a actuar los canales de potasio. Sin embargo, ahora lo vamos a ver desde la vista del intercelular y lo extracelular quedaría aquí. Aquí se encuentra el exceso de sodio y el potasio y para que empiece a salir, para que se empiece un equilibrio, ahora va a salir el potasio, ya no el sodio. Entonces la compuerta se empezará a abrir para que el potasio pueda salir. A esto se le llama repolarización, que es cuando después de la despolarización, que viene siendo el exceso, baja de su punto máximo, baja el potencial de acción y ahí ya ocurre la repolarización, que es para que va a haber una cierta hipolarización, pero eso es para que ya regrese a su estado de reposo. Para que actúe eso van a actuar los canales inactivos de potasio que ya de sodio. Ya después de que ocurre la activación de estos canales, se van a cerrar completamente para que puedan llegar a un equilibrio y así puedan recuperar su electronegatividad y entrar a la etapa de reposo y ya después, o sea, el impulso pasó, todo eso pasa gracias al impulso nervioso y ya después que pasa rápidamente, pues ya regresa de nuevo el potencial de membrana y el potencial de acción pues desaparece. Bueno, pues continuando con lo que dijo mi compañero en el video anterior, yo voy a empezar con la mielinización. La mielinización es una parte del potencial de acción que consiste en recubrir los axones. Los axones pues son conocidos como una parte de la célula. Esta pues más que nada la puede reconocer una persona porque tiene forma de cilindro. Esta sustancia que la va a recubrir es conocida como mielina o vaina de mielina. Es una sustancia que va a ayudar con una buena protección a la parte de las células. La mielina pues es una sustancia que va a ayudar al aislamiento de la parte de la célula. ¿Para qué nos va a servir exactamente la mielinización? Bueno, va a servir para que haya una velocidad adecuada en el proceso de la mielinización. ¿Qué va a pasar si no hay un buen proceso? Desde un inicio de que la mielinización vaya a una velocidad adecuada, lo primero que se debe entender es que si esta se detiene, los axones no van a funcionar correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar si no hay un buen funcionamiento de la mielinización en el potencial de acción?
¿O qué va a pasar si simplemente se detiene? Esto pues realmente la mielinización como nos ayuda en el aprendizaje, en el reconocimiento y en otras tareas con nuestro sistema nervioso, al no funcionar bien va a distorsionarse nuestro sistema nervioso central. Entonces no va a haber un buen sentir o un buen entender en las cosas. Por ejemplo, puede pasar que si no llega en la velocidad adecuada los axones y me están explicando algo, mi sistema nervioso no lo va a entender completamente. Y bueno, la mielinización está considerado en un estado orgánico y con unas buenas grasas proteicas, o también conocida como lo que son los lípidos. Continuando con la mala funcionación o el mal funcionamiento de la mielinización, puede ocasionar una desviación periférica o otra mala consecuencia dentro de nuestro ámbito. ¿Qué nos puede servir para tener una buena mielinización? Bueno, pues como este es un proceso que inicia desde que estamos pequeños, la clave, como bien muchos saben, puede ser la buena alimentación, porque si no hay una buena alimentación o una buena hidratación, por lo que puede ser, nuestro proceso de mielinización va a ir atrasándose o no va a reaccionar completamente bien. Porque, por ejemplo, si un niño no se alimenta sano o de plano no tiene si no tiene una buena alimentación, no puede prosperar en la mielinización, va a hacer que esto atrase un poco el proceso y puede perjudicarle en un futuro. Y pues si no hay una buena parte en la mielinización, pues puede seguir provocando consecuencias en un futuro. Otra cosa que puede ayudar a controlar o a balancear el mismo o la misma mielinización es tener un buen sueño, un buen control de sueño. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, dormir lo que debemos dormir. Un bebé pues duerme casi 12 horas y eso está bien, así como en el momento de su alimentación, o vamos a hablar de un ejemplo, ¿qué hace un bebé? Un bebé pues come y duerme, literal. Entonces, por ejemplo, si el bebé se alimenta del seno materno, tiene un buen desarrollo en esa parte y ahí estamos como que con un punto. Y si el bebé duerme todas las horas que debe dormir, también nuestro punto, y haciendo así que tenga un buen proceso de mielinización. Entonces, pues, creo que es todo y vamos a la siguiente parte, que es de mi otra compañera. Hola, buenos días, maestro. Yo le voy a hablar, le voy a terminar de concluir la presentación de lo que es el mapa conceptual de potencial de acción. A mí me tocó lo que son otros iones. Bueno, nosotros se divide entre uniones de calcio y uniones de calcio. Por ejemplo, en esta membrana hay ciertos iones que se atrapan en los canales de membrana y no logran salir al exterior, al espacio extracelular. Entonces se quedan atrapados dentro de la fibra, haciendo que la carga dentro de ella no sea negativa. Entonces, esas cargas negativas se comprenden como cargas negativas de las proteínas,
cargas negativas de fosfato y igual las cargas negativas de sulfato. Bueno, ahora que hablamos de los aniones, vamos a mencionar el calcio. Resulta que la membrana de calcio, que es esta, de todas las células del cuerpo, tienen una bomba de calcio que es similar a la bomba de sodio, es otra igual. Entonces, por ejemplo, aquí les dibujé lo que es la célula y este círculo azul es el retículo endoplástico. Obviamente afuera es el espacio extracelular. Entonces, si nosotros tenemos calcio dentro del espacio intracelular, por dentro, tenemos calcio, que lo que hace esta bomba de calcio es sacar el calcio hacia el espacio exterior extracelular, o de igual manera es un defecto, lo puede meter hacia el retículo endoplásmico. Entonces, al meterlo al retículo endoplásmico o sacarlo del espacio extracelular, provoca un déficit de iones de calcio en el líquido intracelular. Entonces, aquí en el líquido intracelular no va a haber casi iones de calcio. Este es el déficit. Bueno, lo podemos representar así. Entonces va a haber un gráfico, va a estar más concentrado el calcio afuera y que adentro de la célula. Entonces, así es como se crea el gradiente de calcio. Resulta que además de esta bomba de saca iones de calcio, crea una concentración afuera 10.000 veces mayor de calcio que en el espacio intracelular. Hay un canal de calcio, que es este azul, que deja entrar calcio a la célula. De igual manera, de esta concentración de 10.000 veces más en comparación afuera hacia adentro, va a hacer que haya cierto nivel de difusión pasiva de iones de calcio hacia el interior de la célula. Entonces, resulta que este canal es un canal mediado por voltaje, o sea, normalmente el canal se abre. Por ejemplo, es así, se hace así. Y se abre, ese estímulo eléctrico es el que deja que fluya la mayoría de los iones. Entonces, esto, cuando se meten más células a través de esto, entonces va a hacer que hacia el interior de las células se van, pero resulta que este canal es un canal mediado por voltajes normalmente está cerrado. Y cuando la mayoría de los iones de calcio se van hacia adentro, hace que adentro se empiece a cargar positivamente, y por resultado de que se cargue, va a hacer que se despolarice en la médula. Creo que ya se lo comentaron sobre ese tema, como canal lento al canal de calcio, y el canal rápido es el de sodio. Entonces,
Bien, entonces no sé si me explico, para que quede claro, los canales de calcio siempre están cerrados a menos de que reciban un estímulo, y los de sodio siempre están abiertos. Incluso en algunos tejidos, inclusive podemos decir que el calcio es tan importante que puede llegar a cerrar los canales de sodio. Entonces, cuando disminuyen aproximadamente un 50%, ocurre descargas espontáneas de fibras dado que algún influjo muy grande de sodio, que los canales de sodio se abren más, entonces canales con muchos canales de calcio podría ser un músculo liso. Están los músculos lisos y en el músculo cardíaco. En otros a veces hay muy poquitos. Entonces cuando ocurren despolarizaciones espontáneas, esto es muy peligroso porque podemos llegar a cierta situación que conocemos como tetania muscular. Entonces, más o menos se representa así. Puede llegar a ser mortal porque si tenemos tetania en los músculos respiratorios, prácticamente moriríamos. Entonces, porque llegaríamos a una falla ventilatoria. Entonces, ejemplo, igual se caracterizaciones como contracciones musculares, temblores, espasmos musculares, que por ejemplo los cuerpos se retraen hacia arriba la columna y duelen demasiado. Entonces, esto se conoce como es un resultado de niveles bajos de calcio en la sangre. No sé si han visto algunas personas que están como que así, algo así. Bueno, eso es la tetania más o menos.